Un conflicto a gran escala entre Europa y Rusia es inminente. Además, el almirante Rob Bauer, excomandante militar de la OTAN, ha emitido una advertencia que va más allá de la mera conjetura. Dijo que sería en 20 años, a principios de 2024. El plazo se ha desmoronado. Según los expertos, un conflicto a gran escala podría estallar en Europa en tan solo 3 o 5 años. ¿Y por qué? Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, es un solo hombre. Sus recientes acciones sacudieron los cimientos de la OTAN y pusieron a Europa en alerta máxima, provocando conmoción en todo el continente. Sus acciones y palabras están cambiando el equilibrio de poder a favor de Rusia. Y Europa podría verse obligada a luchar si las cosas siguen en esta dirección. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué acciones ha tomado Trump para incitar a la guerra en Europa? ¿Es posible detener la cuenta atrás antes de que llegue a cero? Analicémoslo. Hubo un breve momento de optimismo en el que se pensó que podría estar a favor de Ucrania. Sin embargo, hoy parece estar totalmente a favor de Rusia. Trump lo ha demostrado repitiendo esencialmente los comentarios de Putin sobre Ucrania. A pesar de que Putin ha cometido los crímenes más atroces en Ucrania, el excomandante adjunto supremo de las fuerzas aliadas, Richard Shirrev, ha llegado a afirmar que Trump está en connivencia con un criminal de guerra que ha sido acusado. Esta inquietante asociación pareció establecerse formalmente el 25 de febrero, cuando Estados Unidos se unió a Rusia para votar en contra de una resolución apoyada por Europa y Ucrania que denunciaba la agresividad de Moscú. Incluso después de que Europa, liderada por Francia, cambiara su propia resolución competidora para nombrar explícitamente a Rusia como el agresor, Estados Unidos optó por no votar sobre ella. En las Naciones Unidas, una organización de 193 naciones, donde las resoluciones no son legalmente vinculantes, pero son un indicador importante del sentimiento mundial, esto fue un serio revés para la administración Trump. Sin embargo, parece que Trump está considerando únicamente el punto de vista de Putin en este momento. Incluso lo está recibiendo directamente del presidente ruso, lo cual es sorprendente. Así es, Trump y Putin mantuvieron una histórica conversación telefónica el 12 de febrero. Analizaron durante 60 minutos la estrategia de Estados Unidos hacia Rusia durante 3 años. Trump puso fin al intento liderado por Estados Unidos de aislar a Putin por el tema de Ucrania en una sola llamada telefónica, que duró 90 minutos. Sin embargo, ¿de qué hablaron realmente estos dos líderes? De ninguna manera se limitaron a Ucrania. Hablaron de todo, desde los mercados energéticos mundiales hasta la inteligencia artificial y Oriente Medio. Parece que el propio Putin le dio a Trump todo el recorrido geopolítico. Y una conversación entre Rusia y Estados Unidos, con el mundo observando desde el margen, era precisamente lo que Putin esperaba. Pero lo peor de todo, Ucrania también observaba desde la distancia. Mientras Trump decidía iniciar negociaciones de paz con Rusia, la nación observaba. Trump se refirió a esta discusión como larga y muy productiva, a continuación. Sin embargo, no hizo referencia a la incursión de Rusia. En su lugar, se concentró en los objetivos comunes de paz. Como se esperaba, Putin ya había elogiado a Trump antes de la llamada. Presentó a Trump como el pacificador ideal, haciéndose eco de la afirmación de Trump de que podría haber detenido la violencia en Ucrania. La posición de Trump sobre las elecciones de 2020 fue incluso apoyada por Putin. ¿Qué viene después? Una reunión en persona. El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Rybakov, declaró que los preparativos ya estaban en marcha. Sin embargo, aún se desconoce la fecha exacta, ya que añadió que dicha reunión requeriría una amplia preparación. Lo que sí sabemos es que Putin está deseando reunirse con Trump. Ha hablado sin cesar de normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y de reparar esas relaciones. Pero en todo esto, ¿dónde está Ucrania? Además de que la nación y su líder están siendo marginados, Zelensky fue públicamente menospreciado por Trump y el presidente ucraniano no permaneció en silencio. Así es, Trump ha estado codeándose con Zelensky por un lado y haciéndose el simpático con Putin por el otro. La publicación de Trump en las redes sociales del 19 de febrero fue realmente demasiado lejos, aunque los dos se han estado provocando ocasionalmente.
Atacó a Zelensky con una serie de acusaciones, infundadas en esta publicación. Hay tantas afirmaciones infundadas que tendremos que verificar cada una de ellas de inmediato. ¿Recuerdas cuando el expresidente Barack Obama asistió a la cena de corresponsales de la Casa Blanca de 2015 con su traductor de IRA? Esta vez traemos a un corresponsal verificador de hechos para abordar directamente las afirmaciones de Trump. Examinemos cada una de estas afirmaciones por separado para determinar la verdadera condición de los hechos. La afirmación de Trump de que Zelensky era un autócrata sin elecciones fue probablemente la más grave de este artículo, pero las pruebas no la respaldan. Verá, Zelensky recibió el 73% de los votos en 2019 y fue elegido para un mandato de 5 años. Puede deducir que las elecciones estaban programadas para la primavera de 2024. Sin embargo, estas elecciones fueron suspendidas legalmente debido a la guerra en curso. Esto se debe a que la ley marcial, que se implementó tras la invasión de Rusia en febrero de 2022, prohíbe la celebración de elecciones en la Constitución de Ucrania. Por lo tanto, la decisión de Zelensky de detener las elecciones no es un acto de autoritarismo, sino una cuestión de necesidad legal en tiempos de guerra. Trump también afirmó que Zelensky persuadió a E-Signo para que invirtiera 350.000 millones de dólares en una guerra imposible de ganar, a pesar de que E-E-I-U ha dado a Ucrania unos 183.000 millones de dólares en ayuda desde que comenzó la invasión. Eso es casi la mitad de lo que dice Trump. De hecho, Estados Unidos ha ofrecido una amplia gama de asistencia, que incluye ayuda financiera para la recuperación económica, ayuda humanitaria y apoyo militar. Pero la cifra de Trump es tremendamente exagerada. Además, una cantidad considerable de la ayuda estadounidense ni siquiera llegó directamente a Ucrania. Más bien, reforzó la postura de defensa de la OTAN en Europa y reforzó la industria de defensa estadounidense al reemplazar el material militar suministrado a Ucrania. Trump también criticó en el tuit la gestión de Zelensky de la ayuda estadounidense, alegando que el presidente ucraniano reconoció que faltaba la mitad de los fondos. Sin embargo, ¿cuál es la opinión de nuestro verificador de datos? Esto alude a las declaraciones de Zelensky sobre la ambigüedad en torno a los 183.000 millones de dólares de ayuda que se proporcionaron a Ucrania. En referencia a que parte del dinero se ha malversado o utilizado para fines que no benefician directamente al ejército o al gobierno ucraniano, Zelensky comentó: "No sé dónde está todo el dinero". Sin embargo, Trump y sus detractores tergiversaron rápidamente esta afirmación. Además, Trump exageró el número de víctimas mortales en Ucrania, afirmando que habían perecido millones. Además de las decenas de miles de civiles asesinados, se estima que 46.000 militares ucranianos han muerto desde febrero de 2022. Estas cifras no se acercan ni de lejos al millón, y mucho menos a los millones. Zelensky, añadió, había gestionado la guerra de una manera espantosa. Es un juicio severo, especialmente a la luz de la situación. Después de todo, Ucrania se ha defendido con éxito del formidable ejército ruso, e incluso ha logrado victorias tácticas destacadas con la importante ayuda de Estados Unidos y la OTAN. Y Zelensky fue quien reunió a su pueblo y a la comunidad internacional para liderar a su país a través de esta extraordinaria crisis. La declaración de Trump de que es un mal trabajo muestra una flagrante falta de respeto por los sacrificios y el arduo trabajo del pueblo ucraniano y su presidente. Sin embargo, Trump no parece estar de acuerdo. En otra ocasión, incluso afirmó que Zelensky fue quien inició el conflicto. Esto es, por supuesto, una flagrante distorsión de la historia. En 2022, Rusia atacó Ucrania con hasta 190.000 soldados. Tras meses de acumulación militar a lo largo de las fronteras de Ucrania y afirmaciones falsas de defender a civiles de habla rusa, esto ocurrió. Antes de eso, en 2014, Rusia había atacado a Ucrania sin provocación, se había apoderado de Crimea y había iniciado el conflicto en Donbass. Además de ser falsa, la afirmación de Trump apoya la desinformación rusa que la comunidad internacional ha refutado. Cada vez es más lógico que Trump esté repitiendo los comentarios de Putin. Trump también intentó socavar a Zelensky, afirmando que el índice de aprobación del presidente ucraniano estaba en un mínimo histórico del 4%.
Esta es otra declaración falsa. Una encuesta realizada por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev indica que el índice de aprobación de Zelensky sigue rondando el 57%, lo que es significativamente superior al 4% que Trump había propuesto. A pesar del impacto de la guerra en la popularidad de Zelensky, su liderazgo sigue siendo fuerte, especialmente cuando se trata de movilizar a la nación. Sin embargo, los comentarios de Zelensky sobre Trump no requieren un verificador de datos. La respuesta del presidente ucraniano a las acusaciones infundadas de Trump fue directa e inequívoca. Trump vive en esta zona de desinformación. Zelensky no tardó en criticar la desinformación de Trump, especialmente sobre la participación de Ucrania en el conflicto y su liderazgo. Zelensky aclaró que todo esto provenía de Rusia en sus propias palabras. Declaró inequívocamente que la retórica de Trump ahora refleja la propaganda rusa. El argumento de Zelensky era sencillo, por lo que no hay necesidad de una investigación en profundidad. Pero este comentario fue el catalizador del arrebato más vehemente de Trump contra Zelensky. Eso es lo que parecen creer algunos analistas. En cualquier caso, Kimberly Halkett, corresponsal de Al Jazeera en la Casa Blanca, describió a Trump como una persona de piel finísima, lo que puede explicar su crítica a Zelensky, a quien describió como un comediante de éxito limitado que solo era hábil para imitar al expresidente Joe Biden. La dureza de estos comentarios es casi demasiado grande para atribuirla a los comentarios muy suaves de Zelensky. Esto plantea la cuestión de si este argumento va más allá de la verdad y la mentira, y lo más probable es que así sea. Según algunos analistas, la hostilidad de Trump hacia Zelensky se debe a un agravio mucho más antiguo: el escándalo de la destitución de 2019. En aquel momento, Trump presionó a Zelensky para que investigara las denuncias de irregularidades relacionadas con una empresa ucraniana en la que estaban implicados su rival político Biden y su hijo, Hunter Biden. Sin duda, esta presión tuvo un impacto negativo duradero, que finalmente resultó en el primer juicio político de Trump. Trump está vengativo por los desaires percibidos y tiene mala memoria, como insinúa Shiref. Según él, el desafío de Zelensky a sus demandas podría haber causado mucho odio, lo que explicaría la animosidad que existe hoy en día. El enfado de Trump también tiene una explicación más comercial, a cambio de la ayuda militar de IE. Trump tenía la intención de llegar a un acuerdo con Zelensky para acceder a los minerales de tierras raras de Ucrania, cuyo valor se estima en más de 26 billones de dólares. Zelensky, por su parte, rechazó el acuerdo porque creía que favorecía demasiado a y no ofrecía suficientes garantías de seguridad para Ucrania. La mentalidad empresarial de Trump se vio seriamente afectada por esto. Trump, que con frecuencia se presenta a sí mismo como el maestro del trato, se enfureció por ello, y puede que, como resultado, haya sido más crítico con Zelensky. Pero, ¿por qué le importa al resto de Europa todo esto? ¿Por qué es importante que Trump socave a Zelensky y se haga amigo de Putin? Es importante porque se está negociando un acuerdo de paz que solo incluye a Estados Unidos y Rusia, lo cual es una perspectiva terrible. Sin Ucrania y Europa en la mesa de negociaciones, un acuerdo de paz de este tipo solo puede presagiar un conflicto inminente entre Europa y Rusia. Aclaremos algo. La diplomacia internacional se está viendo sacudida por la estrategia de Trump para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania, y no de una manera positiva. Está excluyendo deliberadamente a Ucrania y a Europa por completo al abogar por negociaciones directas con Putin. Naturalmente, Zelensky respondió rápidamente, afirmando que su nación no aceptará ningún resultado de las negociaciones en las que Ucrania esté excluida. Para demostrar la gravedad de este problema, incluso decidió posponer un importante viaje a Arabia Saudí. Esto se produce tras una reunión entre funcionarios estadounidenses y rusos en Arabia Saudí para discutir un acuerdo de paz para Ucrania, de nuevo sin Ucrania. Gran Bretaña ya se ha ofrecido a enviar soldados o incluso aviones de combate Typhoon para reforzar la seguridad de Ucrania en caso de que este pacto apresurado se lleve a cabo, lo que indica que los aliados europeos están igualmente preocupados. Es obvio que Gran Bretaña está preocupada. La nación no puede permitirse otro escenario como el de Afganistán. La forma más sencilla de expresarlo
fue cuando el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo: "No podemos tener otra situación como la de Afganistán, donde Estados Unidos dejó de lado al gobierno afgano y negoció directamente con los talibanes". Sin embargo, eso es precisamente lo que parece defender la administración Trump. Existen muchas dudas sobre el papel que desempeñarán Europa o Ucrania, ya que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, tienen previsto viajar a Arabia Saudí para mantener conversaciones con funcionarios rusos. De hecho, no está claro si las autoridades ucranianas serán invitadas a estas conversaciones. En el mejor de los casos, las declaraciones de Trump han sido ambiguas, dando a entender que Ucrania participará, pero sin dar detalles sobre cómo o cuándo. Los comentarios de Zelensky en la Conferencia de Seguridad de Múnich en febrero de 2025 resumieron mejor la situación. Décadas de amistad entre Europa y Estados Unidos están llegando a su fin. No todo el mundo, incluido el vicepresidente J.D. Vance, parece estar de acuerdo con la afirmación del equipo de Trump de que Europa sigue siendo consultada en estas negociaciones. Hasta aquí la influencia europea, ¿eh? Vance dejó claro en su viaje a Europa que Estados Unidos dirigirá estas conversaciones, les guste o no a los europeos. El hecho de que Trump haya estado discutiendo públicamente el reenganche con Rusia, incluso diciendo que se debería permitir que Rusia se reincorpore al G7 después de haber sido expulsada tras la anexión de Crimea en 2014, no ayuda. A Trump le preocupa más restaurar el dominio de las grandes potencias y promover una nueva estrategia internacional que no ponga necesariamente los intereses europeos en primer lugar que simpatizar con Rusia. La ex subsecretaria de Estado, adjunta de Heather Conley, advirtió que esta estrategia es similar a un concierto de grandes potencias del siglo XIX, en el que las decisiones las toma un grupo selecto de naciones poderosas a expensas de todas las demás. El problema es que esta estrategia no solo está desactualizada, sino que también es una tontería. La cuestión fundamental aquí es sencilla. Las negociaciones de Trump ignoran los objetivos firmes y profundamente arraigados de Rusia. La visión de Putin para Ucrania es inalterable. Quiere erradicar a Ucrania como nación soberana, y no hay indicios de que vaya a ceder en ese objetivo. Trump está interpretando erróneamente los objetivos de Rusia al considerar esta noción como una moneda de cambio en la negociación. Este tipo de ingenuidad podría conducir a errores de juicio catastróficos. Como resultado, Putin podría acabar consiguiendo todo lo que deseaba, y más. Putin quiere que Ucrania se reduzca a un cliente ruso, convirtiéndola en un estado títere. Esto indica que las políticas de Trump han facilitado a Rusia la consecución de sus objetivos de anexionar grandes porciones de Europa del Este y potencialmente desmilitarizar toda la nación. Trump está enviando un mensaje a Putin de que podría no estar en contra de estos objetivos fundamentales de Rusia al afirmar que la pertenencia de Ucrania a la OTAN no es realista y rechazar la idea de volver a las fronteras de 2014. Peor aún, Rusia se ha apoderado del 20% del territorio de Ucrania, incluida Crimea, y está indicando que Ucrania debería ceder este territorio. Esto supondría un gran compromiso, y el resultado sería exactamente lo que quiere Putin. Esto no solo privaría a Ucrania de tierras esenciales, sino que también dejaría muy claro que Rusia puede anexionarse territorios sin sufrir graves repercusiones. Para el resto de Europa, no es precisamente el mejor mensaje. Es muy probable que Ucrania no reciba las garantías de seguridad que desea para el futuro, incluso si no se convierte en un estado títere. Esto nos lleva de vuelta al problema de la OTAN. Putin ha visto durante mucho tiempo la expansión de la OTAN hacia el este como una amenaza directa. Una de sus famosas líneas rojas era la posibilidad de que Ucrania se uniera a esta alianza, y ahora Trump está presionando agresivamente a Ucrania para que renuncie a sus ambiciones de entrar en la OTAN. Es decir, le está dando a Putin exactamente lo que quiere. Además, Trump está apoyando los objetivos geopolíticos más amplios de Putin. Desvincular a Europa de la influencia de seguridad de Estados Unidos es uno de los principales objetivos de Putin.
Esto es cada vez más posible a la luz de las palabras, acciones y amenazas de Trump. Trump está eliminando efectivamente a la OTAN como control de las ambiciones de Rusia al insinuar que la OTAN no defenderá a Ucrania y que Europa tendrá que encargarse de su propia defensa. La posición de Trump incluso coincide con un nuevo acuerdo de Yalta, uno de los objetivos más tradicionales de Putin. Por si no lo sabe, Europa se dividió entre la Unión Soviética y Occidente en la Conferencia de Yalta de 1945. Putin utiliza todo el continente europeo, no solo esta región, como un buffet cuando se reduce la presencia de la OTAN en Europa del Este. Putin no se detendrá ahí después de lograr todos sus objetivos en Ucrania. Sus objetivos son demasiado ambiciosos para esto. Su próximo objetivo: los países bálticos, probablemente. La situación se complica por el hecho de que estos países, que anteriormente formaban parte de la Unión Soviética, y que Rusia consideraba tradicionalmente dentro de su área natural de influencia, ahora son miembros de la OTAN. Al amañar las elecciones rumanas y experimentar con pequeñas invasiones, Putin ya ha puesto su mirada en otras zonas, como Moldavia y Georgia. Sin embargo, los países bálticos suponen el mayor obstáculo. Son esenciales para el sistema de defensa de Europa como socios de la OTAN, y cualquier acción de Rusia contra ellos probablemente resultaría en una confrontación directa con la OTAN. Dado que la seguridad colectiva de Europa se vería directamente amenazada, el conflicto sería mucho más probable. Y hay que tener en cuenta que sin Estados Unidos, la OTAN probablemente tendrá que defender a estas naciones. Por lo tanto, Europa debe tomar la iniciativa y actuar seriamente para detener a Rusia y garantizar la seguridad del continente en el futuro. Su protección ha dependido de Estados Unidos durante demasiado tiempo, pero la era de la Pax Americana ha terminado. Lo primero que hay que hacer es reconocer que Europa es ahora directamente responsable. Europa debe reconocer que está sola y responder a la situación con un plan de defensa integral y coordinado. Pero no se dejen engañar. Ucrania sigue formando parte de ese plan. El apoyo de Europa a Ucrania no es solo una cuestión de solidaridad, sino también de necesidad. La lucha por Ucrania es la lucha por Europa. La conquista de Ucrania por parte de Rusia podría conducir a la conquista de otros países europeos. Europa debe dar a Ucrania todas las oportunidades para que Rusia se replantee su estrategia y detener esto. Según Shirev, Ucrania debe hacer sangrar a Rusia. Lo único que hará que Moscú reconsidere sus aspiraciones imperiales es una derrota estrepitosa para Rusia y Ucrania. Sin embargo, para tener un verdadero impacto, Europa debe demostrar su poderío militar y no limitarse a gestos simbólicos de solidaridad. Esto implica comprometerse a aumentar significativamente la asistencia militar, mejorar la logística, suministrar armamento de vanguardia y garantizar que Ucrania tenga la capacidad de vigilancia e inteligencia para frustrar las acciones rusas. En este punto, Europa necesita examinar de cerca sus propias capacidades defensivas. La propia Europa debe llenar el vacío creado por Estados Unidos. Recientemente, el grupo de expertos europeo Bruegel calculó cuánto necesita Europa para cerrar estas brechas. Los siguientes son algunos de los elementos de la lista: una fuerza militar equivalente a 300.000 soldados estadounidenses preparados para la batalla, 1.400 tanques, como mínimo, 700 piezas de artillería y 2.000 vehículos de combate de infantería, 2.000 o más municiones de largo alcance al año, 1.150 y 1.000 proyectiles milimétricos cada 90 días de combate, y un aumento anual de 262.000 millones de dólares en los presupuestos de defensa europeos. Las Fuerzas Armadas y las industrias de defensa europeas tendrán que experimentar una transformación significativa para alcanzar estos objetivos. Sin embargo, por encima de todo, Europa necesita aprender a actuar como una sola, como hacen Estados Unidos y Rusia. En pocas palabras, el continente no puede permitirse depender de un conjunto desorganizado de iniciativas nacionales que no llegan a desarrollar un plan coherente. Sin embargo, esto no implica que Europa deba empezar de cero. Todo lo que tiene que hacer es crear un mando único e intentar vincular a los ejércitos de Europa. De lo contrario, Putin se llevará todo lo que Europa valora, una cosa tras otra. La buena noticia es que con o sin Estados Unidos,
Europa parece preparada para enfrentarse a Putin y superar cualquier obstáculo. Sin embargo, ahora nos preguntamos, ¿tendrá éxito en esto? ¿Y crees que Trump cambiará de opinión antes de que sea demasiado tarde o se producirá este enfrentamiento? Publica tus ideas en el espacio para comentarios que aparece a continuación.